Quiero invitarles que puedan tomar asiento. Qué alegría tenerles y compartir con ustedes. Hoy un día súper sabroso, un clima maravilloso. Y son de esos días que hay que decirle a la carne, hoy es día de adorar a Dios. Porque a veces como cuando amanece así, como que algunos se arropan más. Y les provoca es un cafecito caliente, ¿verdad? Pero hay que decirle a su alma, hoy es día para adorar a Dios. Este es el día que estábamos esperando. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo creo que este es el mejor día de la semana. Es el día donde nos apartamos para venir a Dios y adorarle como familia de la fe, como congregación. Amén. No sé cuántos están contentos hoy. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que voy a comenzar a hablarles el día de hoy y con la serie que vamos a comenzar a tratar. Esto de aprender a estar contentos, de alegrarnos y gozarnos en el Señor. Y eso me lleva a pensar, cuando preparaba este mensaje, aunque sé que es Dios, me veo como un mesonero. Si buscar una analogía, soy el mesonero que trae lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que Dios ha preparado a través del Espíritu Santo. Y pensaba, ¿cómo hago para experimentar un gozo continuo? ¿Cómo hago para vivir en el gozo del Señor todos los días de mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hacer para permanecer en ese gozo? Incluso, ¿cómo hago para permanecer en el gozo cuando las circunstancias son adversas? ¿Cómo hago para permanecer en ese gozo aun cuando las cosas no salen como tal vez nosotros queremos que salgan? ¿Cómo permanecer en gozo cuando oyes noticias que parecieran que vinieran a desalentarte o a socavar tu fe? ¿Cómo hago para experimentar ese gozo cuando soy tentado a veces a ser áspero con mi esposa? O cuando tal vez no soy tan amable con mis hijos como me gustaría hacerlo siempre. Bueno, vamos a leer y vamos a aprender de la palabra. ¿Cuántos me quieren acompañar en este maravilloso día a que aprendamos juntos de la palabra eterna y preciosa de nuestro Dios? ¿Cuántos me quieren acompañar? Vamos a buscar el Salmos capítulo 16, Salmos 16. Vamos a leer desde el versículo 1. Si trajiste tu Biblia como buen cristiano bien aplicado, algunos se ríen, no sé por qué se rieron. El Salmo 16 aparece como subtítulo Una herencia escogida y dice Mictán de David. Mictán de David, es decir, es un salmos, un himno, un poema. Es un poema de David. Eso es lo que la Septuaginta dice acerca de este salmo. Es un poema de David. Estamos por leer una poesía de David. ¿Y cómo comienza? Vamos a leerlo juntos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Repito. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. David comienza con una oración y que luego lo desarrolla a partir del versículo 2. Oh alma mía, le dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda
mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré, dice David, yo sus libaciones de sangre. Yo no voy a estar derramando sangre a esos ídolos falsos, dioses falsos. Y luego dice, dice luego, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña a mi conciencia. Verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré, ¿qué dice? Conmovido. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó, ¿qué? Mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora vamos a leer juntos el verso 11, todos juntos. Es el último versículo del Salmo. Diga, me mostrarás la senda de la vida. Diga, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Vamos a repetirlo, pero ahora sí como que de verdad lo crees. Esa fue como una práctica. Ahora sí como que sí va en serio. Dígalo junto conmigo. Diga, me mostrarás la senda de la vida. Diga, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Estaba leyendo en esta semana acerca de un artículo, un periódico español conocido como El Confidencial. Aquí vemos el artículo, El Confidencial de España. Y este artículo de periódico, a propósito, esta generación es una generación que casi no tiene contacto con periódicos. Y las encuestas dicen que los jóvenes y los niños, algunos ni siquiera han tenido un periódico en la mano, imagínense. Pero bueno, podemos leerlo hasta en forma digital. Y dice este artículo, El Confidencial de España, 8 actitudes comunes que distinguen a las personas amargadas. Mire esa cara. Si pueden centrarlo un poquito más, que se vea completa la foto. Imagínense esa cara. Yo espero que ninguno de ustedes el día lunes amanezca así. Eso espero. A ver. Espero que ninguno comience el día de esa manera. Esas son las actitudes de una persona amargada. Y cuando usted lee el artículo, habla de que estas son personas depresivas, llenas de miedo, de temores, que manifiestan quejas continuamente. Son personas que cuando usted lee el artículo hablan de desesperanza, de estrés.
Y hay algo que me llama la atención, un sentido de insatisfacción. Esta generación actual sufre de una continua insatisfacción. Cuando leo eso, sinceramente, pienso en todas las cosas que a diario luchamos y batallamos como cristianos, como hijos de Dios. No solo el domingo, porque a veces el domingo, bien, salimos motivados, fortalecidos espiritualmente, alimentados por el Señor, porque históricamente el domingo es el día, algunos reformadores lo llamaban, es el día del mercado del alma, porque es el día donde venimos a ser alimentados y nutridos en Dios, de la palabra. Pero a veces llega el lunes y entonces viene y te dan ciertas noticias en el trabajo y como que te cargas, te impacientas. Algunos dicen: Señor, por favor, dame paciencia, pero allá, ya. De verdad que necesita paciencia. Esto lo digo por mi persona también. Batallo con ser amable con mi esposa, con mis hijos, con mi hijo en este caso. También batallo con eso. Mi esposa siempre me dice algo que me confronta. Marcel, yo sé que tú eres muy amable y te gusta amar y tratar muy bien a las personas. Me inspiras en eso. Pero quiero que siempre lo hagas también así conmigo. Y eso me desafía porque uno con las esposas a veces es más directo. Como que llega más directo, va más al grano. Y eso es un desafío porque yo algo que trato es que quiero ser coherente, que lo que soy aquí lo sea siempre en todas partes. Eso es importante porque cuando leo la Biblia nos damos cuenta que son hombres imperfectos. Vemos un Pedro lleno de imperfecciones, vemos Juan lleno de imperfecciones, vemos un Jeremías depresivo muchas veces que parece una montaña rusa. Un día está aquí, un día está aquí. Un Elías, quítame la vida. Imagínate, Elías diciéndole a Dios, llévame, quítame la vida. He compartido con pastores que hasta sus hijos se han quitado la vida. Y eso me pone a mí en alerta siempre. Y pensaba en tantas cosas. Pensaba en David. Por eso también el salmo que compartí hoy. Porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el rey, quien ganó grandes batallas, venció gigantes, experimentó muchas veces pruebas, luchas, tentaciones, dificultades. Y llegó a experimentar cosas que cuando usted la lee dice frases como: mientras callé se envejecieron mis huesos, cosas como que, wow, realmente se las vio dura. Y pensaba en esto porque hace como 14 meses, hace un año atrás, llegó un momento donde tenía que tomar pastillas para dormir. Donde me llené de miedo y le llegué a decir a algunos de mis familiares: por favor, quédense conmigo en el apartamento porque siento miedo. No quería que me dejaran solo, sentía miedo. Y a veces les pedía que hasta durmieran en mi cuarto. Era como que si yo
me sentía como un niño. Porque eso es ilógico, irracional, porque los miedos, temores, luchas son muchas veces irracionales. Y así me sentía. Imagínese pastillas para dormir. Y cuando veía, y tuve que experimentar una batalla que cuando ya se me estaba acabando el frasco decía, ¿será que ya lo voy a dejar o voy a comprarme otro? Porque son batallas que nos tocan muchas veces enfrentar, pasar, vivir. Situaciones difíciles que experimentamos mi esposa y yo. A partir de ese momento, mi esposa y yo, inclusive de las situaciones que vivimos, no como matrimonio, sino en otras áreas. En este caso fue una situación ministerial de la iglesia, nos había afectado nuestra emoción, nuestra salud. Ambos llegamos a sufrir una crisis hipertensiva. En eso he tenido que empezar a hacer ajustes en mi estilo de vida. Me daba pena cuando los doctores me preguntaban, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué tiene tanto estrés? ¿Por qué está así? ¿A qué se dedica usted? ¿Qué? Me daba pena decirle, bueno, sí, soy pastor. Y realmente, ¿no? Pero luego uno entiende cómo Dios maravillosamente permite que tú pases por valles difíciles de dificultad, valles de sombra de muerte, y cómo Dios utiliza todo lo malo para transformarnos cada día a la imagen de Cristo. Y que nuestra dependencia sea absolutamente a Él. Yo venía de una formación donde el pastor no puede ser vulnerable. Hoy por hoy yo no soy así y gloria a Dios. Me muestro vulnerable. Porque cuando leo a Pablo, por ejemplo, Pablo siempre dice, me glorío en mis debilidades. Y por eso creo hoy y le doy gracias a Dios por mis imperfecciones. Es más, hoy estamos reunidos un conglomerado de personas imperfectas. ¿Cuántos dicen amén? Y el que se cree perfecto, no, es mentira, ustedes saben que es mentira. Y si se cree muy perfecto, cásese para que vea lo que es bueno. Y si se cree que está bien, siempre la esposa nos enseña a tener los pies sobre la tierra, ¿no? Comprendí entonces que hoy puedo decir, agradezco a Dios por mis imperfecciones. Porque estas llevan a exaltar la gracia de Dios. Estas imperfecciones me llevan a que yo exalte cuán grande es Dios y que toda la gloria es de Él y cómo Dios utiliza a una persona tan imperfecta para llevar a cabo sus perfecciones. Porque el único perfecto es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como siempre digo, no somos perfectos, pero nos alineamos ¿a quién? Al perfecto. Entonces, partiendo de eso, tenemos que llegar a la conclusión en quién depositamos nuestra confianza. ¿En ti mismo o en el Dios Todopoderoso? Y por eso podemos comenzar entonces el Salmo. Vamos a leer el Salmo juntos. Acompáñenme a estudiar este Salmo hoy. Salmo 16, porque en este Salmo David nos habla de su confianza y de su gozo en el Señor. Y David comienza con una oración. Y la oración es: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Será que podemos orar junto con esta oración? Dígame: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Cuántos ponen su confianza en el Señor? Algo que debemos comprender y que es muy, pero muy importante, es que cuanto más confiamos en Dios, más
vamos a dedicar a la oración. Porque a veces somos tentados, escuche bien, a veces somos tentados a creer que mientras yo más ocupado estoy, más productivo soy. Cuanto más hago, soy más productivo. Pero algo que me enseña Dios todos los días, mire, esto para mí es una maestría. Porque a veces uno cree que corriendo va a lograr más. Y que haciendo más, ahí radica mi éxito. Y no, hermanos. Radica en cuánto confías en Dios. Y cuanto más confío en Dios, más tiempo le voy a dedicar a la oración. ¿Cuánto tiempo pasas en la oración? Esa es una pregunta que debemos hacernos a diario. Porque tu tiempo de oración es proporcional a tu confianza en Dios. Porque tú estás diciendo, si vas a ir a orar y a confiar y a descansar en Dios, o tú mismo vas a salir a ocuparte de tus propios asuntos. Y a veces no nos percatamos que ese tiempo de oración es el tiempo más productivo que nosotros tenemos. Tenemos que tener una verdadera dependencia de Dios a través de la oración. Cuando yo leo la Escritura, aprendo a deleitarme con Dios a través de la oración, porque la oración es un medio de gracia, donde Dios me permite que yo le conozca y que yo disfrute de la comunión con Dios. Me parece una locura cuando a veces algunas personas me hacen esta pregunta: pastor, pero ¿y si yo me aparto? ¿Y si en el último momento de mi vida yo me arrepiento? ¿Será que soy salvo? Y yo le digo, ¿cómo te imaginas una vida sin Dios? ¿Cómo te imaginas una vida sin disfrutar de tu comunión con Dios? Eso no tiene y no debe tener sentido. David siempre decía, más vale un momento, un instante en tu presencia que toda una vida sin ella. Cuanto más confío en Dios, más tiempo dedico a la oración. Yo me relaciono con Dios. Hay gente que a veces puede conocer mucho de Biblia, pero si eso no es proporcional a tu tiempo de oración, entonces, ¿cómo ese conocimiento se traduce como ese árbol que crece y que produce fruto? Porque mientras yo más conozco a Dios, más deseo estar con Él. No puede ser un conocimiento muerto. Hay filósofos y hay teólogos también que son ateos. Y eso es una locura. ¿Cómo alguien que es teólogo es ateo? Eso es un absurdo. Porque se convirtió en un punto donde todo se volvió puro pensamiento y descuidó su relación, su comunión íntima con Dios. Pero miren, esto es una relación, es una interrelación. Confianza y oración. ¿Por qué? Cuanto más confío en Dios, más tiempo dedico a la oración. Y también sucede a la inversa, que sería, vamos a ver si por ahí tenemos la otra frase. ¿Cómo sería? Cuanto más confío en Dios, más tiempo dedico a la oración. Por ende, cuando también más oro, más voy a aprender a confiar en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Cada vez que usted ora, usted está aprendiendo a confiar y a descansar en el Señor. ¿Cuántos toman esa palabra? Y miren lo que dice el versículo 2. Vámonos al versículo 2. Estamos leyendo el Salmo 16. Entonces David dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Me gusta lo que dice R.C. Sproul. Sproul dice
un pastor y maestro de la palabra, quien ya partió a la presencia del Señor, dice en este versículo 2, es un ejemplo de hipérbole para enfatizar el hecho de que Dios es el bien supremo y que es la fuente que hace que todos los demás bienes menores sean posibles. ¿Qué está diciendo entonces David con esto? David está diciendo, oh Dios, mi alma te lo dice, tú eres mi Señor y tú eres mi bien mayor, tú eres mi fuente y todas las demás cosas buenas es porque proceden de ti. ¿Cuántos pueden reconocer que Dios es su fuente superabundante de todo bien? El apóstol Santiago lo dijo, todo don de Dios, toda buena dádiva, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿para cuántos Dios es su fuente? Pero cuando yo leo eso de David, me pregunto, ¿y será que David siempre pensó eso? ¿O hubo veces donde actuó e hizo cosas que no eran parte de lo bueno que Dios le daba? Dios le dijo a David, David, yo te hubiese dado más de lo que te he dado. Y por eso es que esto es una batalla que tenemos nosotros como cristianos. Porque todos los días yo batallo con los efectos de mi condición caída. Todos los días batallo para recordarme a mí mismo, a mi alma, como lo dice David, Dios es tu fuente. Aprende a confiar, aprende a esperar en Él. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Dios sabe lo que yo necesito. Elizabeth Elliot decía, Dios sabe lo que tú necesitas. Y si tú no lo tienes ahora, es porque ahora no lo necesitas. Repito otra vez. Dios sabe todo lo que tú necesitas. ¿Cuántos lo saben eso? Que Dios todo lo sabe. Y si en este momento no lo tienes, es porque Dios considera que no lo necesitas. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pastor, pero yo creo que sí lo necesito. Tal vez Dios está considerando que necesitas otra cosa antes que eso. Como aprender a tener paciencia. Aprender a confiar en Dios. Aprender a estar contento en toda situación. Y no me refiero a ese contento, a esa alegría del mundo efímera, pasajera, superficial. No. Me refiero al gozo que Cristo da. Me refiero a la alegría que Dios produce en nosotros, que permanece para siempre. Que pueda yo estar pasando lo que esté pasando, pero mi contentamiento y mi gozo está en el Señor. Sigamos leyendo lo que el salmista sigue expresando y comunicando. En el versículo 3 comienza a hablar de su devoción a Dios. Y dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y yo quiero decirte algo hoy, porque esa palabra tiene que ser para todos nosotros. Lo dije hace un momento, para mí el domingo es el mejor día de la semana y se lo comunico a mi hijo. Cuando vamos a estrenar ropa, la estrenamos el domingo. Y el domingo es el día para disfrutar, porque vamos juntos a adorar a Dios, a celebrar a Cristo. El domingo es donde la iglesia celebra a Cristo. ¿Qué celebramos? La resurrección de Cristo. Yo no voy a celebrar la resurrección de Cristo nada más el domingo de resurrección. Yo celebro a Cristo todos los días de mi vida. Y el domingo venimos como familias de la fe a gozarnos en Dios, pero también a tener comunión con nuestros hermanos. Eso me recuerda a 1 de Juan 1:6, que dice que si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabe qué te mantiene en una limpieza continua?
que tú aprendas a tener comunión con los hermanos de la fe. Aquí dice, volvamos al Salmos 16, verso 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Cuántos se complacen con los escogidos de Dios? Mira allí al que tienes a tu lado y trata de pensar que sí es de los escogidos, por favor. Tal vez no lo parezca mucho, pero imagina que sí. No, es jugando, ¿no? Bueno, tiene que haber una complacencia con tu hermano de la fe. Y tenemos que gozarnos con nuestros hermanos de la fe. Por eso cuando yo vengo a la iglesia yo no puedo salir corriendo. Yo tengo que orar con mis hermanos. Y si alguno está sufriendo, acompañarlo en su sufrimiento. Y si alguno está desanimado, animarlo. Darle una palmadita. Y si hay que exhortarlo, exhortándole también. Hace poco predicamos una serie llamado Unos a Otros, basado en las 59 veces que en el Nuevo Testamento aparece esta frase. Amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, recibiéndonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros. Es más, dice, lavándose los pies los unos a los otros. Eso nos habla de comunión y de servicio. Entonces, una parte de nuestra devoción a Dios es tener comunión con los santos. Uno no tiene comunión con YouTube. No, pastor, es que yo me quedo viendo muchas prédicas edificantes. Sí, pero tú necesitas ser iglesia. Eso está bien, pero tú no puedes cambiar eso. Yo no puedo tener comunión con el teléfono, pero sí puedo tener comunión con mis hermanos. Y esa comunión a veces implica roces, cosas que no nos gustan. Una de las cosas que yo debo recordarme a diario es que yo necesito tener todas estas situaciones con mis hermanos. Y yo debo aprender a amarlo y no a pensar solo en mí mismo, sino estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es el Evangelio. El Evangelio no se trata ni de ti ni de mí. Se trata que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Es un amor sacrificial. Es que sea capaz de poner a otros por encima de mí. Y eso implica morir a mí mismo a diario. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Verso 4. ¿Qué más dice David de su devoción a Dios? Miren lo que dice. Se va a multiplicar los dolores de aquellos que le sirven diligentes a otro Dios. Yo no ofreceré sus libaciones de sangre, su derramamiento de sangre a esos ídolos, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y esto me habla, este versículo me habla de que todo ídolo te va a decepcionar. Todo ídolo te va a frustrar. Todo ídolo te va a causar dolor. Ya va, pastor, un momento. Eso era antes que estábamos en idolatría. Ya no tenemos ídolos. Eso era años atrás. No se crea eso. Uno de los teólogos más prominentes de la historia del cristianismo, Calvino, decía esto: el corazón del hombre es una fábrica para hacerse ídolos. Si tú hoy no tienes contentamiento, es porque hay un ídolo solapado que te genera insatisfacción. Estaba contento, pero me enteré que no me van a pagar. Ahora me van a pagar en una semana. Ahora estoy amargado. Iba a vender una mercancía y se me cayó el negocio. No, ando mal. Entonces tu contentamiento radica en eso.
No, es que si esta persona no está conmigo, ando mal, desmoralizado. Hermanos, nuestro mayor gozo y nuestra mayor satisfacción tiene que ser Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca más tendrá hambre. Y yo le daré de beber de una fuente de agua que salta para vida eterna. Y el que bebe nunca más volverá a tener sed. Es decir, aquellos que tienen su satisfacción en Dios. El ídolo te va a causar dolor. Y les voy a decir algo. Esto lo he experimentado en carne propia. ¿Saben por qué el año pasado me costaba dormir? Tomaba pastillas, me sentía así. Porque uno de los ídolos que tenía solapado, el Señor me lo tumbó. ¡Bum! Eso era como cuando traían el arca de Dios a los filisteos y estaba la diosa allí, y cuando ponían el arca caía. Cuando la veían en la mañana la volvían a levantar y al otro día volvía a caer y la volvían a levantar hasta que un día se hizo pedazos. Porque los ídolos nada son. Nuestra confianza tiene que estar completa y absolutamente solo en el Señor, hermanos. Cuidado de que no haya un ídolo solapado en tu corazón. Si hay algo que me está robando la paz, el gozo, tengo que meterle una lupa al corazón a ver qué es lo que hay. Hay gente que cuando se deprime, lo primero que agarra es una botella. Y la tendencia es que va a tener que beber todos los días, porque todos los días va a tener problemas. El Señor dijo, cada día trae su afán. Y asocia eso con eso. Eso es escapismo, pero los problemas no van a huir. Yo debo ir a mi fuente, a Dios. ¿Quién es quien puede saciar mi alma? Los ídolos nada son, hermanos. Dice Dios, se multiplicarán los dolores. ¿Cuántos quieren que se les multipliquen los dolores? Entonces hay que comenzar a destruir los ídolos del corazón. A veces los ídolos pueden ser una adicción. Los ídolos pueden ser lo que te quita el tiempo. Hay gente que hasta sus hijos, los hijos se vuelven ídolos. Aprendamos de David, sigamos leyendo. Pero llega el versículo 5. Gloria a Dios por este versículo. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Vamos a repetir este salmo todo. Diga conmigo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Les dije que esto es una poesía hebrea. Y aquí aparecen 3 metáforas. Metáfora número 1. Jehová es mi porción. Metáfora número 2. Jehová es mi copa. Metáfora número 3. Jehová es mi suerte. Quien sustenta mi suerte. ¿Qué significa eso? Bueno, la porción de tu herencia es que de la heredad que se te dio, de todo ese terreno, de la herencia que recibiste, tu porción es el Señor. Él es mi herencia. Yo pensé que iban a decir un amén como que más contento, más alegre. Otra vez vamos a darle una segunda oportunidad a ver a esos hermanos. ¿Cuántos saben que el Señor es tu porción y tu herencia? Amén. Gloria a Dios. Si tengo al Señor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Para los levitas, para la tribu de Leví,
no van a tener tierra, porque el Señor será su herencia. El Señor será su porción. Y nosotros somos siervos de Cristo. Él es nuestra herencia. Él es nuestra porción. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Vamos, dilo conmigo. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Él es mi copa. Él es mi delicia. Eso me recuerda el Salmo 23. Mi copa está rebosando. Estoy pleno en el Señor. Tú sustentas mi suerte. En otras palabras, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, mi destino está en las manos de Dios. Te pregunto, ¿dónde está tu destino? ¿Dónde está tu futuro, hermanos? Pastor, me acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Hermanos, tu destino está en las manos de Dios. Tú vives hasta el día que Dios ha determinado que tú vas a vivir. ¡Aleluya! Charles Spurgeon decía esto: ni el mejor médico podrá alargar un día más a tu vida. Tú vivirás hasta el día que Dios ha determinado. Ojo, no estoy diciendo que usted no vaya al médico. No, el pastor dijo que ya no vamos más a los médicos. No, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida está ¿dónde? ¿En las manos de quién? Del Señor. Él es quien sustenta mi suerte. Mi destino está en sus manos. Mi vida está en sus manos. Mi futuro está en sus manos. En los años 90, el corralito en Argentina, la gente perdió los ahorros de un día para otro, los bancos se vinieron a quiebra y la gente se saltaba en los edificios suicidándose. En Estados Unidos, cuando el crack del 29, la Gran Depresión, muchos se quitaron la vida. ¿Qué nos dice eso? Que la gente hace de sus riquezas su ídolo. Por eso Pablo dice, de la avaricia, que es idolatría. Hoy en día los economistas hablan de la burbuja económica que encierra el dólar, por ejemplo. Hace poco hubo una burbuja en el sector inmobiliario en Estados Unidos, pero ahora en el dólar. Pero yo les estoy diciendo ya, hermanos, nuestra confianza no está en eso, nuestra confianza está en Dios. Él es quien sustenta nuestra suerte. Mi vida está en las manos de Dios. Él es el que me alimenta, Él es mi fuente superabundante de todo bien. Como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esto debemos llenarnos todos los días de su palabra. Versículo 6, otra metáfora. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cómo es eso que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? ¿Qué cuerdas está hablando? Bueno, para poder delimitar definir los linderos de una tierra a otra, establecían también con cuerdas. Y David está diciendo, mi herencia de mi tierra, las cuerdas, me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, he sido favorecido, he sido bendecido por Dios. Y eso me habla a mí de que yo todos los días debo aprender a recordar las bondades de Dios a mi vida. El salmista en el Salmos 45, mire lo que dice. Para mí este Salmos es una guía. Has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible, Señor, contarlos.
Si yo lo anunciare y hablare de ellos, es imposible, no pueden ser enumerados. Es imposible enumerar, Dios, tus maravillas. Contarlos no puedo. Todos los días yo debo meditar cuán bueno es el Señor, cuán grande es su amor y su misericordia. Si usted lo hace, hermano, usted va a aprender a contentarse cada día y a encontrar gozo y satisfacción en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Verso 7, vamos al verso 7, a ver qué dice ahora David. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cómo es eso? Esto es una forma de meditación. David dice, bendeciré al Señor, a Jehová, que me aconseja en las noches cuando medito. Y sabe, para el hebreo, para el pueblo hebreo, la meditación es fundamental. Dios le dijo a Josué, meditarás en la ley del Señor día y noche, para que hagas prosperar tu camino y te vaya bien en todo. Luego dice en Deuteronomio 6, y enseñarás a tus hijos, meditarán día y noche y cuando vayan de camino. El Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, que medita en ella día y noche. Pero ¿sabe cómo se traduce en hebreo la palabra meditar? Tiene que ver como cuando una persona está murmurando o le están contando un chisme. Mira, tú sabes que la otra persona, tú sabes. Porque el significado es murmullo. Y es que cuando tú en las noches meditas en las palabras y la recitas la palabra allí en tu intimidad, ahí estás meditando en el Señor. Alguien preguntó alguna vez, pastor, cuando no puede dormir, ¿qué hace? ¿Cuenta las ovejas? Y el pastor le respondió, no, antes de contar las ovejas, prefiero hablar con el pastor de las ovejas, que es el Señor. Entonces, en nuestra meditación, el Señor nos aconseja por las noches y nos guía en nuestro diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? Verso 8. Y a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. En otras palabras, no caeré, porque el Señor es quien me sostiene. Dígalo bien fuerte conmigo. No caeré, porque el Señor es quien me sostiene. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Para cuánto es esa palabra? ¿Cuántos lo creen? No caeré. Dice Judas capítulo 1. Bueno, es el único capítulo. Judas tiene solamente un capítulo. Para mí esto es una promesa maravillosa que habla de la seguridad de la salvación. Versículo 24 en la doxología, terminando la carta, Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando usted es del Señor, cuando usted es escogido del Señor, cuando usted es de su pueblo, mi confianza no está en cuán justo yo soy por mí mismo. No, mi justicia viene de Dios y poderoso es Él para guardarme sin caída y presentarme sin mancha como parte de su iglesia delante de su gloria con gran ¿qué? Alegría. ¿Para cuántos es esta promesa? Por eso yo estoy seguro que el Señor es quien me sostiene
es quien me cuida. Pero llegamos al versículo 9. Y mire cómo dice el versículo 9 del Salmo 16. Preciosos salmos. Dice el versículo 9. Se alegró por tanto. Aquí el por tanto es una conjunción. En la gramática, por tanto, es una conjunción que me habla que lo que sigue es una consecuencia. Es una conclusión. Es una conjunción que me dice que va a concluir algo y que debo estar atento a lo que viene. Es decir, por cuanto medito en el Señor y Él me aconseja mi conciencia, por cuanto mi confianza está en Él, por cuanto Él es el que me sostiene, por tanto, mi corazón se alegra. Por tanto, mi alma se llena de gozo. Por tanto, mi carne encuentra reposo confiadamente. Mire las tres descripciones que hace David. Mi corazón, mi alma, mi carne. Aquí el corazón y el alma son sinónimos. Y nos habla del ser interior, el hombre interior, nuestro espíritu, nuestra alma. Desde lo más profundo de mi ser, consigo el gozo y la alegría en Dios. Por cuanto su palabra está en mí y confío en Él y Él es el que me sostiene. ¿Qué está diciendo David? Esto que les voy a decir es muy esclarecedor. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? Otra vez, ¿cuántos quieren aumentar su fe? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí David dice, por cuanto tú me aconsejas, tú me sostienes, mi corazón y mi alma se alegra y se goza. Mientras más medito en Dios, mi confianza en Dios aumenta. Crece. Mientras más conozco a Dios, mi fe aumenta. Y por ende mi gozo se acrecienta. ¿Cuántos quieren tener ese reposo que dice aquí? Aún en su cuerpo. Aún en su cuerpo. Hay gente que puede ir hasta un spa, pero apenas salió y le llegó un mensaje y se enteró de una noticia, ¡ay! Me volvió otra vez el dolor. Porque mi confianza debe estar es primeramente en el Señor. Ahora, llegamos al versículo 10. Quiero que presten atención a esto. Porque llegamos al clímax del mensaje. David dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué está hablando David allí? ¿De qué está hablando? Bueno, ¿cuántos tienen su Biblia en la mano? A ver, levante la mano los que trajeron Biblia. Ahora le va a dar con la Biblia el que no trajo nada. No, jugando. Si usted trajo su Biblia, en ese versículo le va a aparecer unas letras pequeñitas. ¿A cuánto les apareció la letra pequeñita? Ay, pastor, yo nunca me había dado cuenta. Y le aparecen unas letras pequeñitas que son referencias bíblicas. Me está diciendo que yo debo ir a estas referencias bíblicas. Y cuando usted va a estas referencias bíblicas, vamos a descubrir hoy algo. Vámonos primero a la primera letra que le aparece, que debe ser una letra A, y que lo debe conllevar a, posiblemente, puede variar en Biblias, a Hechos 2:25. Y en Hechos 2:25 está predicando nada más y nada menos que el apóstol San Pedro. Y el apóstol San Pedro está predicando y ese día se convirtieron 3,000. Y el apóstol San Pedro en el versículo 24, bueno, desde el 23, habla del plan predeterminado de Dios. Porque Dios lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Dice, entregado Cristo
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, porque Dios todo lo sabe. Y ya había determinado eso. Prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificando a Cristo, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, ahora Pedro va a citar a David, y va a citar el Salmo que hoy estamos estudiando, que es el Salmo 16. Y cita el Salmo que estamos leyendo, que dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró. Mire qué importante es este Salmo, que hasta Pedro lo incluyó en su primer discurso. Por cuanto se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol, que es el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando Pedro, refiriéndose al Salmos, pero miren lo que dice luego el versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Con tu presencia, dice, citando el Salmo 16 y el verso 29, dice Pedro: varones hermanos, les puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pedro? Este Salmos no hablaba David de David. Este Salmos está hablando David proféticamente de Cristo. Porque los salmos también son oraciones mesiánicas. Los salmos también son oraciones de Cristo. ¿Por qué dice Pedro esto de David? Porque no se está refiriendo a David porque David sigue muerto en el sepulcro. Eso fue lo que le estaba diciendo en ese momento. En otras palabras, esta promesa era una palabra que se iba a cumplir en Cristo. Es Cristo mismo diciendo: no me dejarás en el sepulcro, porque no permitirás que mi cuerpo experimente corrupción, sino que me resucitarás. Y Pedro lo está explicando, pero no solamente lo explicó Pedro, lo explicó también Pablo, este mismo Salmos, Hechos 13:35. Ahora predica Pablo en Antioquía y dice, Pablo también lo incluye en su discurso, Pablo dice, en otros salmos dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, murió y fue reunido con sus padres. Y ven que sí vio corrupción David. Versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. Ese es Cristo. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Toda la Biblia me apunta a Jesucristo. Toda la Biblia me apunta a Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Ahora, ¿quién me ayuda a entender eso? Los apóstoles. Por eso siempre enseño cómo las cartas apostólicas nos ayudan a interpretar la Escritura, toda la Escritura. Eso es fundamento de nuestra fe y de la iglesia. Y culmina David, Salmos 16, versículo 11, que es parte de la promesa que habló Pedro y Pablo. Me mostrará la senda de la vida, porque solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Y esa senda de la vida
es la palabra de Dios, es el camino de Dios, es la ley de Dios, es Cristo mismo quien me guía. Y cuando Dios se convierte en mi guía, su ley en mí, yo voy a experimentar cada día el gozo del Señor. Dios quiere que hoy te goces en Él. Y que tu gozo, nunca olvides esto, tu gozo, tu paz y tu fe nunca se debe negociar. Pastor, una enfermedad, eso no me puede robar la paz, la fe, el gozo. Pastor, perdí algo, eso no me debe robar mi gozo, mi paz, mi fe. Nada ni nadie me puede quitar lo que Dios me ha dado. Y quiero culminar con esto. Quiero que hoy te lleves 3 principios de sabiduría de este salmo. ¿Quieres experimentar el gozo continuamente? Medita y enumera cada día todas las bondades que Dios ha tenido contigo. Porque a veces sufrimos de amnesia espiritual y se nos olvida todo lo que Dios nos da a diario. Se nos olvida que el Señor me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya yo he sido bendecido. ¿Cuántos ya han sido bendecidos por el Señor? Entonces, número 1, enumera y medita todos los días en las bondades del Señor. Número 2, recuerda todos los días que tu destino está en las manos del Señor y no en tus propias manos. ¿Para cuántos es esto? Diga, mi destino está en las manos del Señor. El destino de mi familia está en las manos del Señor. Y por último, regocíjate en el Señor siempre. Regocíjate en el Señor. Dile a tu alma, regocíjate en el Señor. Porque el Señor es quien me da mi verdadera satisfacción. Por eso cada día quiero conocerle más. Y por eso cada día quiero meditar más su palabra. Y por eso cada día quiero dedicar mi vida. Yo le entregué mi vida al Señor desde los 17 años, pero desde que estaba más niño le oraba a Dios. Hoy no soy tan joven, pero tampoco soy tan viejo. Estoy ahí como a mitad de tiempo. ¿Sabe? La primera parte del partido. Y le doy gracias a Dios que cada día que Dios me da es una oportunidad para que yo lo conozca más. Quiero hacerte esa invitación a que desde hoy tu mayor gozo, motivación es llegar a conocer a Dios cada día más. Porque termino con lo que dijo el Señor. Esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto es viviendo contento. Vamos a estar de pie.